Bien, les están repartiendo por ahí en un pequeño cuestionario. Más que cuestionario, es un recordatorio para ustedes. No es que lo vayan a entregar, se trata de que puedan ustedes tener claros los conceptos que hemos estado hablando. Y hoy vamos a entender por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener claros estos conceptos para nosotros? Esta nueva serie de predicaciones le hemos denominado la evangelización como cultura y hemos empezado a hablar acerca de los conceptos que esto involucra. Hablamos de diferentes cosas la semana pasada, voy a hacer un repaso muy breve como para que puedan ir anotando sus mejores respuestas en su cuestionario. Algunas de las preguntas traen algunos versículos para que puedan complementar su respuesta. Pero básicamente nos hemos enfocado en el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Cómo me lo apropio? ¿Para qué sirve? ¿A quién está dirigido? ¿De qué se trata el Evangelio? Y al día de hoy vamos a avanzar con los siguientes conceptos que tratan precisamente de la aplicación del Evangelio. Dijimos, bueno, ¿qué es el Evangelio? Está claramente expresado en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, y quedamos muy claros. El Evangelio es esa noticia que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Eso es el Evangelio. ¿A quién está dirigido? El Evangelio está dirigido a todo el mundo. Decíamos que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos cuantos, no a un grupo selecto, no al pueblo escogido, que incluso él rechazó a Cristo, ¿no? A todo el mundo está dirigido, para que todo aquel que cree sea salvo por medio de él. Después decíamos, bueno, pero ¿cómo me lo apropio? Y encontrábamos claridad en el mensaje de Pablo, cuando dice que es por la fe. En Efesios 3, del 14 al 19 leemos esto. Más claramente en el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Después, un pasaje muy bonito que encontramos en Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Decíamos, bueno, ok, pero dices que el Evangelio es una forma de vida. ¿Cómo lo vivo? Bueno, dice eso en Colosenses 1. ¿Cómo? Dice, agradándole en todo a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De esa forma se vive el Evangelio, hermanos. Después de que hablamos acerca del Evangelio, dijimos, ok, ya entendí, pero así como en nuestra cosmovisión está establecido que un cristiano salvo debe integrarse a una iglesia, a una comunidad de fe, dijimos, bueno, ¿qué es la iglesia? Y decíamos, bueno, iglesia en griego es eclesia y simplemente es una asamblea, ¿no? Pero la iglesia como significado literal significa los llamados, los convocados a la asamblea. Y decíamos, bueno, ok, eso es la iglesia, pero ¿qué es la iglesia universal? Y decíamos, bueno, la iglesia universal es el conjunto global, general, de todos los seres humanos que han decidido creer en Cristo como su Salvador y le reconocen como su Señor, que incluso se identifican precisamente con el propósito de Dios y que viven de acuerdo con sus enseñanzas para cumplir con ese propósito. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia universal incluye, hermanos, a creyentes de todas las edades, razas, situaciones sociales, económicas, políticas, e incluso de diferentes denominaciones cristianas en el planeta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, Dios la tiene, y la fuente principal de esa verdad es la Escritura que tenemos en nuestras manos. Y eso es lo que dice la Escritura, que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, entonces somos salvos. Si creemos en este Evangelio, es lo que explica Pablo en 1 Corintios 15 en los primeros versículos. Dice, primeramente les enseño lo que yo recibí, y si perseveran en esto, y si no lo han creído en vano, entonces son salvos. Y ahí arranca
nuestra cosmovisión que estuvimos estudiando anteriormente. Y decimos, bueno, ok, eso es la iglesia, pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia pues debe hacer algunas cosas para ser iglesia, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Y nos reunimos principalmente en el amor del Señor, es el que nos mueve a reunirnos aquí en la iglesia, y principalmente venimos a oír la palabra de Dios, venimos a cantar, venimos a orar, venimos a dar y venimos a practicar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. Y algo importante que les decía, también venimos a ministrar nuestros dones. Es en la iglesia local donde nuestros dones son ministrados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y pues esperando, ¿verdad?, que entendamos cuál es el propósito de la iglesia. Decíamos, ok, el evangelio más la iglesia, eso es el propósito de Dios. Porque la iglesia tiene como objetivo precisamente propagar el evangelio. Propagar el evangelio. Ir por todas las naciones, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Enseñarles a obedecer. ¿Ven que hay una diferencia en solamente enseñar? Porque te puedo enseñar, te puedo dar la teoría, pero ¿cómo enseñamos a obedecer? Se complica, ¿no? Se complica porque cuando yo quiero enseñar a alguien a obedecer, hay algo de vital importancia y es el ejemplo. Es el ejemplo. No se vale ser de esos papás que decimos, oye, tú nunca vayas a decir mentiras porque es muy feo, pero tú mientes, papá, pero tú no lo hagas, ¿no? Entonces no hay impacto, no hay autoridad moral en yo decirte o enseñarte que hagas algo si yo no lo hago. Entonces esa es la diferencia entre enseñar y enseñar a obedecer, ¿sí? Entonces eso es lo que dice en Mateo 28, del 18 al 20, ese pasaje que conocemos como la Gran Comisión. Entonces, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club social, un grupo de personas con buenas intenciones de hacer lo que Dios quiere y amarnos entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. No, no es eso. Debemos entender que la iglesia como tal es el plan estratégico de Dios, es el instrumento del Señor para llevar este mensaje del Evangelio a todo el mundo. Y casi que contestamos todo el cuestionario, ¿no? Entonces, son los conceptos que tenemos que tener claros. Y debemos tenerlos claros porque realmente la iglesia tiene que desarrollar una cultura de evangelización, una cultura de evangelismo. Porque ese es nuestro propósito, hermanos. Nuestro propósito no es venir a tomar café y saber cómo estamos los unos a los otros. Por supuesto que esas son manifestaciones de amor entre nosotros, pero debemos tener claro cuál es nuestro propósito como el cuerpo de Cristo. Y ese propósito es propagar el evangelio, la evangelización. A través de las diferentes iglesias donde he podido congregarme, yo vi cómo fue deteriorándose ese concepto en las iglesias. Recuerdo la primera iglesia donde yo empecé a conocer de Cristo, del Evangelio y demás. Había un enfoque muy evangelístico, muy evangelístico. No quiero decir que era una iglesia perfecta. Todas las iglesias, por el simple hecho de estar integradas por seres humanos, tienen fallas, defectos, obviamente discrepancias incluso con lo que la Biblia enseña. Pero por eso todos aquí, y eso es lo que le quiero decir claramente, ¿no? Aquí todos tenemos un rol y una función específica. Usted lo tiene que encontrar y usted tiene que tomar esa responsabilidad, ese papel en su iglesia. Yo estoy en la posición del pastor. Alguien más podría estar en una posición de diácono, de maestro, de muchas cosas que podemos hacer en la iglesia. Y todos enfocados al mismo propósito. Pero la Biblia habla de que todos somos discípulos de Cristo. Y la Biblia habla que todos somos seguidores de Cristo. Y todos tenemos el mismo llamado, hermanos. El mismo llamado a predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión no es para pastores, no es para evangelistas,
no es para los que van al seminario, no, hermanos, es para todos y cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es para cada uno de nosotros. Les decía, entonces, en la iglesia tenemos mucho ese enfoque. De hecho, no quiero decir la palabra exagerado, porque a lo mejor a alguien podría parecerle exagerado, ¿no? Pero recuerdo cuando yo era joven, en ese entonces tenía entre 16 y 18 años, cuando empecé a conocer el Evangelio como tal. Y era una situación que hasta la agarrábamos casi de juego a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes éramos la fuerza evangelizadora de la iglesia. De hecho, ni siquiera nos sentábamos cuando empezaba el culto, ¿no? Todos nos poníamos allá en la parte de atrás y veíamos, llegó un nuevo, una nueva, otro nuevo, una familia nueva. Y al final, ¡zas!, ¿no? Llegábamos a sentarnos con ellos y les hablábamos, les dejábamos claramente estos conceptos que ustedes acaban de escuchar. Y no se iban si no escuchaban el Evangelio. Las reuniones de jóvenes no siempre incluían básquetbol, ping-pong, voleibol, no. Vamos a ir ahora a este parque a repartir folletos. Vamos a hacer una obra de teatro y vamos a ir a tal parte a presentarla. Vamos a hacer un desayuno en tal lugar y vamos a preparar unas canciones bonitas para predicarles el Evangelio. Ese era el enfoque de la iglesia. Y después, conforme fui conociendo otras iglesias, el enfoque se fue diluyendo. O sea, ese enfoque que originalmente yo conocí como el enfoque que tenía que tener la iglesia, no lo encontré en otras iglesias, ¿no? Pero aprendí muchas cosas más, ¿no? Cada uno de mis pastores dejó en mí ciertas enseñanzas importantes que al día de hoy buscamos aplicar en nuestra gestión del ministerio pastoral de la iglesia. Pero esta parte que es vital, que es necesario que lo tengamos, hermanos, tenemos que desarrollarlo. Yo no quiero que quizás lleguemos a eso, pero sí que al final de cada reunión, esto se los platico como anécdota y experiencia también, ¿no? Los primeros años que estuve acá en la iglesia, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Que cuando llegaba una persona nueva, yo por inercia me iba a sentar con ella, a platicar con ella del Evangelio, ¿no? Pero no veía que nadie más lo hiciera, ¿no? Y entonces después pero siempre lo que hacíamos en esa iglesia, ¿no? Era mujeres con mujeres, varones con varones, ¿no? Entonces busqué alguna mujer que dije, oye, yo he visto que tú predicas el Evangelio cada vez que puedes, no sé qué, oye, encárgate de si llega una persona nueva, una mujer, tú vas con ella y si hay un varón, yo voy con ella, ¿no? Y ya éramos dos, ¿no? Pero ahí se quedó la cosa. Y también conforme fui adquiriendo otras responsabilidades en la iglesia, eso se fue diluyendo, porque o hacía yo una cosa o hacía otra. De ahí la importancia, la relevancia de la pirámide que les mostré la semana pasada, la estructura funcional de la iglesia, basado en un escalón fuerte, grandote, así, poderoso de enseñanza, como base. Después, entender el amor, hermanos. Entender el amor, la asimilación, de hacer sentir a nuestras visitas como parte de, hacerles sentir que realmente Dios es un Dios de amor y que nos ama a nosotros y por ende nosotros les amamos también a ellos. ¿Sí? Hacerles sentir bien, sentirles cobijados, sentir que es una comunidad que abraza, que cobija, que sustenta, que cuida, ¿no? Esa es la asimilación. Y no hemos llegado al evangelismo, ¿no? A esa cultura que ahora estamos buscando repetir estas enseñanzas porque ya no nos vamos a regresar. Yo, como pastor, avanzo y me regreso, ¿no? Porque veo que hay cosas que no se han terminado de resolver en las capas anteriores. Pero el tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. Un hermano querido me decía, Hugo, tenemos que seguir predicando el Evangelio como si Jesús viniera dentro de 300 años. Tiene sentido, ¿no? Porque deberíamos hacerlo con el mismo esfuerzo, como diciendo, todavía tenemos tiempo, vamos, hagámoslo, sí, otra vez, evangelización como cultura en la iglesia, taller de evangelismo, taller de discipulado, y vámonos, ¿no? Pero ahora sí, en serio, ¿no? Los que se anoten, vénganse, vamos a hacer el examen, vamos a hacer la prueba, y vamos a salir a evangelizar realmente, ¿no? Discipulemos realmente. Y por el otro lado digo, el tiempo está cerca. Sí, con el mismo esfuerzo, como si tuviéramos todo ese tiempo, pero con la urgencia de que Cristo viene hoy, de que viene mañana.
Necesitamos tener esa cultura. Entonces, ahora enfoquémonos en culturizarnos de que ese es nuestro propósito principal, hermanos, como iglesia, como creyentes. No creas que tienes que, mucha gente se preocupa por cómo está haciendo las cosas, si está siendo un buen cristiano, si está siendo una buena persona, si le está ayudando al prójimo, si está cumpliendo con los horarios y las reuniones de la iglesia. Hermano, es más preocupante que su familia se salve. Es más preocupante que sus compañeros de trabajo se salven, que sus vecinos se salven. Y por eso hoy vamos a abundar ahora en la estrategia, ¿no? Ya entendimos los conceptos. Ahora hay un concepto importante que es la evangelización. ¿Qué es evangelizar? Porque, como les decía la semana pasada, ¿no? De repente llega un hermano y me decía, no, es que ya le compartí a no sé cuántas gentes, ¿no? Y dije, ajá, pero yo no los veo por acá, ¿no? Y me preocupa, ¿qué le estás compartiendo, no? O llega alguien y me dice, no, es que estoy discipulando a no sé quién. ¿Y qué le estás compartiendo, no? En la iglesia tenemos ¿cómo decirlo? Un camino, por así decirlo, de enseñanza, paso por paso, para las personas que recién se van integrando a la iglesia. Entonces es importante que si ustedes quieren discipular a alguien, lo hagan con el material que ya tenemos nosotros preparado, ¿no? ¿Para qué? Para homologar, para estar parejos en el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, ese es el fin, hermanos. Ese es el propósito último de nosotros. Si usted no viene hoy al culto porque me dice, ¿sabe qué? Fui a ver a mi hermano allá en Tlaxcala a predicar el evangelio. ¡Gloria a Dios! Pero si se quedó a ver el Super Bowl, hermano, no hemos entendido. No hemos entendido. ¿Cuál es el propósito entonces de estar acá, pastor? Bueno, la Biblia lo dice. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor, la asimilación, que nos sintamos bien, en confianza, que nos soportemos, que nos ayudemos los unos a los otros. ¿Y cuáles son las buenas obras? Pues esas obras que compartamos el evangelio con otras personas. Así de sencillo. Es que yo soy muy malo para platicar. Es que mi carácter no me ayuda. No, es que necesitas a Cristo y necesitas conocer a Cristo y conocer el carácter de Cristo para ser como Él. Por eso el Señor dijo, antes que otra cosa, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa, una persona humilde, como decía mi abuelita, del acomedido, donde quiera cabe. Donde quiera cabe, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollarlo como cultura, hermanos, ¿no? Como mexicanos, nuestra cultura impone algo muy importante aquí. La comida, ¿sí o no? Mexicano que se respeta, come a la casa que le invitan. ¿Sí o no? Sí. Y se come lo que le dan. Y prueba cosas nuevas. Y lo que le sirvan, ¿no? Y a mí me encanta visitar a mi familia en Veracruz porque cada parada es una comida. ¿No? Así me hiciste 4 en el día, en las 4 como algo, ¿no? Entonces, es algo tradicional en nuestro país. Y de punta a punta, ¿eh? De punta a punta. Y los sabores son deliciosos. Pero como parte del reino de Dios, como ciudadanos de la Santa Sion, la comida que importa es esta, el fruto que permanece. Esas obras, ¿no? Que son oro, plata, piedras preciosas que el Señor espera de nosotros, que son almas ganadas para Cristo, que son almas discipuladas, almas bautizadas. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ciertamente el cuidado del pobre, el cuidado de la viuda, del huérfano, del enfermo, todo eso deriva de lo mismo. ¿Qué es más importante ante un enfermo de cáncer terminal? ¿Salir a botear a los autobuses para su quimioterapia o que él entienda el evangelio y sepa que después de esta vida hay una eternidad que puede pasar con el Señor? ¿Qué es más importante, hermano? Y a veces nos desvivimos, nos endeudamos y hacemos tanta cosa por atender la salud de alguien que incluso sabemos que ya no va a estar con nosotros en el corto plazo. Y todos lo sabemos, tenemos familiares, o nosotros mismos hemos pasado por eso, ¿no? Y no nos enfocamos en lo importante. Esto tiene que ser nuestra cultura. Saber el evangelio tiene que ser nuestra cultura. Sabernos 1 Corintios 15, sabernos 1 Juan 5:13, sabernos Romanos 3, sabernos Romanos 6.
Por lo menos tener la idea de lo que dice y decir, ok, le estoy compartiendo a alguien, pero espérame, déjame, me acuerdo que era Romanos 6. Y saber localizar esos pasajes claves, hermanos, es vital. ¿Y sabe por qué es importante traer este libro? Porque es más higiénico que pasarle mi celular a alguien y decirle, mira lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, decirle a una persona que lea el pasaje que nosotros le estamos compartiendo es dejar que Dios le hable, hermanos. ¿Ha pensado en eso? O sea, más allá de, no, es que yo me acuerdo que en la Biblia dice, no, hermano. Mira, aquí lo dice. Tiene un impacto distinto, hermanos. Tiene un impacto distinto. Entonces, hoy vamos a abundar en el concepto de lo que es la evangelización. Vamos a tener un concepto, el concepto, esta definición la da un hermano que se apellida Stiles, Mac Stiles, si no mal recuerdo, ¿no? Que escribe un libro precisamente acerca de la evangelización. Y dice que la evangelización es enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Al final ustedes tienen ahí unas líneas que tienen dos Es y tienen dos P's. Entonces se va a acordar EEPP, ¿no? EEPP. Enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Max Stiles dice con el objeto de persuadir, objetivo de persuadir, pero con una P se entiende que es el propósito, es el objetivo, es la meta, ¿verdad? Persuadir. Y sí, persuadir, vamos a analizar qué significa persuadir. Pero entonces, bajo esta definición, vamos a entender de manera profunda lo que significa evangelizar. En primer lugar, dice enseñar. ¿Enseñar qué? El evangelio. ¿Cómo? Como propósito, como objetivo, como meta. ¿Pero para qué? Para persuadir. Para persuadir. Para disuadir. Para advertir. ¿Sí? Todos esos son sinónimos de lo que es persuadir. En primera instancia es la primera E, enseñar. ¿Y qué es enseñar? Pues es anunciar, es proclamar, es predicar. Es sumamente importante el uso de las palabras en la evangelización. Yo sé, usted podría ser un Moisés que dice que es tartamudo y yo no puedo, con todo respeto a los tartamudos, ¿no? Pero no faltará un Aarón que te acompañe, ¿no? Entonces, tú puedes sostener la Biblia, tú puedes dar la idea, tú dices, yo me acuerdo que era el EEPP, ok, entonces es enseñar el evangelio con el propósito de persuadir, ya, listo. Y se los voy a repetir muchas veces para que se lo aprendan, así como hayan muchas veces su canción favorita y se la aprenden, así, EEPP, enseñar el evangelio con el propósito de persuadir, ok, entonces así nos lo vamos a aprender la definición. Las palabras son importantísimas, hermanos. Necesitamos usarlas precisamente para enseñar. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación que utilizamos los seres humanos para decir las cosas. El mismo Señor Jesús, ustedes pueden decir, no es que el Señor Jesús alimentaba a gente, ¿no? Hacía milagros, sí, pero Él siempre daba una enseñanza antes de todo eso. Una vez que les predicó a los 5,000, a los 3,000, ya se acercaban los discípulos, oye, pero pues estos cuates tienen hambre, ¿qué hacemos, no? Pero era después de la enseñanza, ¿no? No era, ay, vénganse a la comida de Navidad y luego les predicamos el evangelio. Sí, ¿verdad? A veces lo hacemos así. Pero bueno, la idea es tener una enseñanza, ¿no? No siempre es suplir la necesidad inmediata de las personas. Siempre tiene que haber una enseñanza. Y a veces erramos en eso. A veces queremos dar espectáculo, a veces queremos dar show, queremos dar cosas materiales para atraer a las personas al evangelio. Pero hermanos, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y nosotros no nos escogemos. El Espíritu Santo trabaja en cada persona que recibe la palabra y está en ellos el poder desarrollar esa fe para salvarse. Siempre hubo una enseñanza, ¿no? Podemos leer lo que dice en Lucas 9:10, que son las alimentaciones de las multitudes, ¿no? O en Marcos 6 podemos leer esto también. Y también Pablo, que Pablo, no me va a dejar mentir, fue un gran evangelista especializado en nosotros, en los gentiles. Se refiere a su ministerio como un ministerio de enseñanza. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:7, ahí en su Biblia.
Primera de Timoteo 2:7, que dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Maestro de fe y maestro de verdad. Así que mucho ojo, hermanos. No podemos dejar de lado las palabras si queremos evangelizar. Es a través de comunicación. En el grupo que tenemos de WhatsApp de devocionales, a veces hay personas que se han acercado a decir: oye, habrá un audio, habrá un video que tengas que hable del evangelio para compartírselo a mi familiar. Y sí los tenemos, hermanos. Mándale este audio a tu familiar, mándale este video a tu familiar, ¿no? Oye, pastor, es que no me dejan entrar a ver a mi abuelito, pero ahí está mi tía. Mándale a su celular este video y que se lo pase, ¿no? Es importante escuchar las palabras. Es importante escuchar la palabra. No puedes eximirte de hacerlo. Como hijo de Dios, como ciudadano del cielo, estás obligado a hacerlo. Es algo que está en nuestro ADN espiritual. Ese evangelio que tú recibiste es lo mismo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15. Eso que yo recibí primero, yo les estoy compartiendo a ustedes. Entonces, eso que tú ya recibiste, tienes la obligación de compartírselo a alguien más. Entonces, EEPP, enseñar es eso, es transmitir el mensaje. Enseñar el evangelio. Y ya dijimos que es el evangelio, que es el evangelio en esencia, ¿no? Que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es el evangelio. Pero etimológicamente, ¿no? También dijimos evgelos, ¿no? Que es el mensaje bueno o la buena noticia para las personas. Hay personas que podrían reducir el evangelio a pensar que lo único que hace es salvarnos, ¿no? Como si fuera un seguro de gastos médicos o como si fuera un seguro para accidentes. Pero realmente es tanto la puerta de nuestra salvación como la pauta para una nueva forma de vida. El evangelio se vive, hermanos. Y es lo que vimos en Colosenses, capítulo 1, ¿no? Y por un lado hay personas que lo reducen y por el otro lado hay personas que lo amplían diciendo que no solo hay que creer, sino que también hay que cumplir incluso la ley, ¿no? Hay quienes dicen que hay que cumplirla, que hay que hacer buenas obras, lo que les decía, cuidar a los pobres, cuidar a las viudas, observar las ordenanzas, vivir una vida moral y efectivamente, todas esas cosas pueden derivarse de vivir el evangelio, pero no pueden salvarnos. Esas obras no nos salvan. Lo que nos salva es la obra de Cristo. Es algo que ya se consumó. Usted por su salvación no tiene que hacer absolutamente nada. Pero por la expansión del evangelio usted tiene mucha tarea, ¿no? Entonces, vamos a dejar el evangelio en esa definición que ya vimos, ¿no? De qué es. Pero pues es un mensaje de Dios, un gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Ya sabemos que es una buena noticia, pero es un mensaje de gozo. Por eso siempre decimos, bueno, yo al menos siempre oro por ustedes que tengan el gozo de la salvación y la paz del Señor, ¿no? Porque teniendo paz y gozo, estamos del otro lado, ¿no? Bueno, este mensaje, entre otras cosas, sabemos que es ese mensaje de salvación, pero responde a 4 preguntas muy importantes que todos los seres humanos nos hacemos en algún momento. Y esas preguntas son 4 preguntas, ¿no? ¿Quién es Dios? Y luego, ya saben que uno de los pretextos de mucha gente, no, si Dios existiera, no habría guerra y no estarían muriendo los niños en Gaza, en la franja de Gaza y en Israel y en Teherán. La otra pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa si Dios existe, ¿no? La tercera pregunta es, ¿qué hizo Cristo? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo podemos volvernos a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo podemos regresar a Dios? La respuesta a la primera pregunta es sencilla, ¿no? Dios es nuestro creador, es amoroso, es santo, es justo, y un día Él va a ejecutar su perfecta justicia contra todo pecado y pecador. Listo. Esa es la respuesta. Ese es Dios. Dios no necesita explicación. Dios es. Cuando Moisés le pregunta al Señor Dios,
¿quién le voy a decir al faraón que me envió? ¿Quién le voy a decir a mi pueblo que me envió? Y él le dijo, yo soy, es el que te envía. O sea, Dios simplemente es, hermanos. No hay otra, Dios es. La segunda pregunta de por qué está tan desastroso el mundo, pues es también muy sencilla, ¿no? Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero en nuestra propia voluntad desobedecimos y nos rebelamos y pasamos de ser hijos de Dios a ser sus enemigos. Eso es lo que pasamos a hacer. Pero a pesar de ello, todos los seres humanos tenemos la capacidad de restaurar esa relación, esa comunión con Dios. Usted recuerda lo que pasó con Adán. El Señor le dijo, si comes de ese árbol morirás. Y todos podríamos decir, no, pues Dios no cumplió en ese caso su palabra porque no murió. Nada más nos corrió. Pero Adán ese día murió espiritualmente. Y fue condenado a morir físicamente. O sea, sí cumplió el Señor en ese sentido, ¿no? Sí cumplió esa parte. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. A la pregunta de, bueno, ¿y qué hizo Cristo? ¿No? Pues también es sencillo. Cristo, el Hijo de Dios, y que vivió una vida sin pecado, Dios mismo lo calificó como ese sacrificio perfecto para ponerlo en esa cruz en lugar de nosotros. Es un sacrificio sustituto. Luego escuchamos esa palabrita que dice vicario, eso significa. O sea, Él fue nuestro sustituto en la cruz. Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Eso es lo que hizo Cristo. Y bueno, ya leímos lo que es el Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Con su muerte, ¿qué hizo? Rescatar a todas las personas pecadoras que vienen a Él con fe y reconocen ese sacrificio y dicen, sí, tú pagaste mi deuda. Tú pagaste mi deuda, lo creo, lo reconozco y gracias. Y bueno, sabemos que su reacción lo que hace es reivindicar las declaraciones que él mismo hizo durante su ministerio respecto al reino de Dios, que su sacrificio nos iba a traer vida eterna. Entonces, si Él permanecía muerto, es lo que les decía hace un rato, ¿no? No tenemos autoridad moral a veces para decirle a alguien que obedezca las cosas. Pero Él tiene toda la autoridad moral para decirnos, tú vas a tener vida eterna si crees en mi nombre, en mi evangelio y todo lo que yo hice por ti. Porque Él resucitó. Porque ascendió y está a la diestra del Padre. He ahí la autoridad que Jesús tiene para poder cumplir su palabra. Ahora, la última pregunta que decíamos es, ¿cómo puedo yo volverme a Dios? Pues la respuesta que Dios quiere de nosotros básicamente es que reconozcamos nuestro pecado. Acuérdense, es reconocer, creer y recibir. En eso se resume nuestro taller de evangelismo que llevamos. Necesitas reconocer, tienes un problema con Dios. Necesitas creer que Cristo es la solución a ese problema. Y necesitas recibir esos beneficios que te trae esa fe salvadora en el Evangelio, que es el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y bueno, obviamente necesitamos respaldar esa decisión con un arrepentimiento genuino, un giro de 180 grados, un cambio de dirección, el no reincidir en una vida pecaminosa y buscar, como dice en Romanos 6:22, tener una vida de santidad, buscarlo así. Muy bien. Entonces, ya acabamos con vamos con Pepe, ¿no? Enseñar el Evangelio. Ya enseñamos, las palabras son importantes, hay que enseñar. El Evangelio es todo esto que estamos considerando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la esperanza? Nuestro objetivo proviene principalmente de que todas las personas a las que hablamos acerca del Evangelio sepan que tienen dos finales posibles en su vida. La vida eterna o el castigo eterno. No hay otra. No hay lugares intermedios. Nadie va a poder hacer nada por ti si tú mueres sin haberte arrepentido y haber creído en Cristo, en el Evangelio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando enseñamos el Evangelio? Nuestro propósito es ese, hermanos. Lo que siempre hemos leído en 2 Corintios 5:20. Nuestro mensaje es sencillo, es reconcíliate con Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Como también dice el Espíritu a la iglesia de Éfeso en
en Apocalipsis. Por tanto, mira de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto es, ten fe. Debemos transmitir esas verdades del Evangelio. Y no solamente como un mero conocimiento, porque a veces nos limitamos a eso y predicamos un evangelio falso, hermanos. El evangelio se vive. A veces decimos, es que ya le prediqué a 20 gentes y todas aceptaron a Cristo. Todas levantaron la mano en la predicación, ¿no? Y a veces como predicadores decimos, ay, había una multitud de 500 gentes y 200 levantaron la mano. Ah, qué bueno, ¿no? ¿Y quién verificó? ¿Quién certificó que la persona realmente entendió lo que es el evangelio? A nosotros aún nos cuesta trabajo. Si yo les hubiera hecho el cuestionario sin darles la introducción, yo creo que muchos no hubiéramos recordado lo que vimos la semana pasada. Por eso ahora se lo lleva a usted en una hojita, ¿no? Y eso le va a ayudar a recordarlo y a entender. Yo sé que de todos estos llamados va a haber pocos escogidos para el ministerio de evangelismo. Pero yo ya le dije que es una responsabilidad de todos. No es solamente mía, no es solamente de unos cuantos. Es responsabilidad de toda la iglesia. Vea lo que dice en 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3, del 14 al 17. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy claro. Nuestro propósito es compartir ese mensaje. Es decirle a las personas, tú necesitas pasar de tinieblas a luz, necesitas pasar de esclavitud a libertad, necesitas pasar de muerte a vida. ¿Sí? Esto debe movernos a nosotros a tener compasión de las demás personas y poder compartirles este mensaje. ¿Sí? Muy bien, necesitamos tener un propósito en nuestras vidas. Este es un llamado también a los jóvenes, porque como creyentes nosotros debemos tener propósitos que se alineen con la voluntad de Dios. Sí, puedes hacer todo lo que quieras en tu vida, pero busca que se alinee con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, lo vimos en nuestra cosmovisión. En primer lugar, que tengamos una vida moral, que vivamos la voluntad moral de Dios, pero que contribuyamos a la par para su propósito global, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. EEP, enseñar el Evangelio con este propósito. ¿Sí? Que sea nuestro propósito, que sea nuestra meta enseñarlo. Que como iglesia sea lo más importante de lo que hacemos, hermanos. Que nuestros recursos estén enfocados, tanto recursos humanos como materiales, como organizacionales, infraestructurales, deportivos y demás, ¿no? Que los enfoquemos a la predicación del Evangelio, a que otras personas lo conozcan. Y esa es nuestra perspectiva, hermanos. Ahora sigue la otra P, ¿no? EEPP, enseñar el Evangelio que en el propósito de persuadir. Persuadir. ¿Qué es persuadir? Persuadir es advertir, convencer, convertir. O sea, se puede interpretar con todas esas connotaciones, ¿no? Con todos esos sinónimos. Pero principalmente es eso, es advertir. Persuadir a otros de que se conviertan para que lleguen a ser seguidores de Cristo. Y te voy a pedir que te ubiques ahí en 2 de Corintios 5. Vamos a ver algunos versículos de ahí. 2 de Corintios 5. Ve lo que dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, queremos que ellos lleguen a ser seguidores de Cristo como también nosotros lo somos.
pero necesitamos persuadir sin manipulación, hermanos. No manipular las cosas, ni la gente, ni la Biblia tampoco. Entendiendo que nosotros no somos los que causamos ni el arrepentimiento ni la conversión. Debemos tener claro lo que hemos estado repitiendo en diferentes instancias, que el único que produce eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Al igual que la fe. Y de acuerdo con la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10:17. Entonces, de verdad, hermano, te exhorto, te animo a que no te despegues de tu Biblia. Es que no lo entiendo, busca apoyo. Para eso estamos nosotros. Para eso hay programas de lectura progresivos, para que empieces poquito a poquito y te vayas involucrando con tu Biblia. Es que ya tengo 20 años en Cristo y nunca he podido leer la Biblia ni una sola vez. Pide ayuda, necesitas conocerla, necesitas apoyo. Pero dice, ¿cómo dice ese versículo? Que el que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Necesitamos estar en contacto con la palabra. Nosotros no vamos a poder usar las palabras para persuadir a nadie si no tenemos las palabras. A veces enseñamos un evangelio mocho, ¿no? O un evangelio falso, porque no conocemos esto. De ahí la importancia de esta serie de predicaciones, entender los conceptos, adquirir la cultura de evangelización y ponerla en práctica como iglesia, hermanos. Obvio, como se los he dicho, cualquier campaña masiva que hagamos de evangelismo no va a tener el mismo impacto y el mismo resultado que el que usted esté predicando el evangelio con las personas que tiene en su entorno cercano. Ninguna campaña. Por supuesto que todas esas campañas que hizo Billy Graham en estadios, en teatros y todo eso, que le predicó a millones de personas, él fue regando la semilla, hermanos. Y mucha gente se convirtió. Pero mucha gente que caminó ese pasillo solamente vivió una emoción momentánea. Y no quiere decir que el hecho de que usted levante la mano o camine el pasillo y oremos por usted, eso no quiere decir que usted no empezó un proceso de salvación. Por supuesto, porque dice en la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Cristo, que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo es? Con palabras. Con palabras. Tenemos nosotros que manifestarlo, Entonces, eso es persuadir. La conversión, hermanos, proviene precisamente de una fe verdadera. Proviene de una fe verdadera que es consciente y que es genuina y que, pues quizás lo más importante que tenemos que entender acerca de la conversión es precisamente la forma en que se manifiesta, que es así, es con palabras, es decir, creyendo, diciendo yo creo, diciendo yo me arrepiento, diciendo Señor, perdóname por mis pecados, diciendo Señor, yo creo que Jesús me salvó, Señor, yo creo que Jesús murió por mis pecados, Señor, yo creo que me das vida eterna. O sea, decirlo es importante, si no, el bautismo en agua es una manifestación pública de tu fe. No es mágico. No entras y sales diferente. No. Te estás identificando con el sacrificio de Cristo y diciendo que estás naciendo a una nueva vida. Entonces, también de ahí derivamos que la conversión, pues no es nada más un buen sentimiento, no es un cambio de mentalidad, no se trata solo de empezar de nuevo, porque todas esas cosas las podrías hacer yendo a AA, yendo a un grupo de ayuda, de los amigos felices, de los optimistas, no sé, donde quieras ir, ¿no? Pero esto tiene que ver con una conversión real, que haya frutos de arrepentimiento, que haya deseo por conocer la palabra de Dios, que haya deseo por compartir tu experiencia con Cristo. Son varias cuestiones que pueden aparecer en tu vida, que son manifestaciones de que realmente has tenido una conversión genuina. Bien, entonces, podemos entender que una persona no estará totalmente persuadida, a menos que se arrepienta de manera genuina, de que ponga también de manera genuina su fe en Jesús, ¿no? Y que también de manera genuina busque caminar con Él. Eso sería la manifestación plena de que una persona ha sido convertida o transformada por Cristo. Entonces, eso es evangelizar. Enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Usted no va a convertir a nadie, usted no va a convencer a nadie. Usted tiene que transmitir un mensaje. De preferencia respaldado con una vida
que está procurando seguir la santidad y vivir el Evangelio plenamente en usted. Como pueden ver, esta definición o esto que estamos estudiando, pues no precisamente demanda una respuesta inmediata, como lo que les he dicho de levantar la mano o caminar por el pasillo o hacer nada más una oración, ¿no? Sin que estas respuestas, pues obviamente dejen de representar una señal de que están considerando hacer una decisión genuina. Pero ahí va la advertencia, ¿no? Como iglesia debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque tendemos a llamar cristianos o cristianas a personas que no han manifestado estas cualidades, que estas características no han sido manifiestas en sus vidas. Necesitamos tener clara evidencia de que son verdaderos seguidores de Jesús y plenamente convertidos. Por eso es importante que entendamos que tenemos que enseñar el Evangelio, porque el Evangelio se vive, como ya lo vimos, no es nada más el seguro a la vida eterna, ¿no? Yo ya me salvé, yo ya hice la oración y ya. Oye, pero no te congregas, vives como siempre, hablas como siempre, te juntas con quien siempre te has juntado. No, pero la Biblia dice que yo soy salvo si creo en Jesús. Sí. Y es lo que les decía, la Biblia es un todo, o sea, de pasta a pasta, pues por supuesto que nos habla de la redención del hombre, pero siempre hay una parte que nos corresponde hacer como seres humanos en esos pactos que el Señor ha establecido con el ser humano. La importancia de entender lo que es la evangelización precisamente tiene que ver con eso, con que nuestras iglesias cristianas no se llenen de no cristianos. ¿Sí? Voy a darles algunas características que podría presentar alguna iglesia que no está implementando la evangelización de este tipo como su cultura, ¿no? En primer lugar, algo que podemos ver es que la predicación podría dirigirse más que nada a vivir una vida moral y que no esté centrada en el evangelio. O sea, que no estemos hablando del evangelio de manera regular. También vemos que las personas que no son realmente cristianos son sedados, ¿no? O adormilados y se les lleva a pensar que están bien, aunque estén en su estado perdido. Dicen, no, pues ya eres salvo. Entonces se sientan y ya son parte de la iglesia, pero realmente no hay una reacción, no hay una manifestación del evangelio en ellos. Los cristianos piensan que los no cristianos ya lo son porque hicieron un compromiso superficial. No podemos considerarlo así, hermanos. Debemos tener cuidado. De ahí la importancia de estas manifestaciones, ¿no? Otra de las cosas, la iglesia no debe bautizar no creyentes. Es importante, siempre tenemos un estudio previo, unas conversaciones previas con las personas que se van a bautizar para estar ciertos de que entendieron el evangelio precisamente y de que lo creen de todo su corazón. Cuando la iglesia empieza a admitir miembros que no son creyentes también, cuidado, ¿no? Cuidado, porque a veces, nos llegan personas muy seguido, ¿no? Que vienen a pedir ayuda o que vienen a vendernos algo o si sea un proyecto o una idea, ¿no? Pero no necesariamente son creyentes, hermanos. Y a veces les dedicamos el tiempo y los recursos también, y no debemos hacerlo, tenemos que tener cuidado con ellos. Ahora, ¿qué pasaría si empezamos a tener en nuestra iglesia miembros que no necesariamente son creyentes, pero parecen creyentes? En algún momento podrían llegar a asumir cargos de liderazgo en la iglesia. Y entonces vamos a tener a no creyentes enseñándole a creyentes o no creyentes enseñando a no creyentes y entonces va a ser un grupo extraño, ¿no? Ya no vamos a tener precisamente esos objetivos claros de la iglesia. ¿Y qué es lo que va a suceder con las iglesias al final? Bueno, pues tienden a convertirse en esos clubes de personas, ¿no? Autoengañadas que quieren vivir básicamente una vida moral, o sea, portarse bien, decir, no, pues yo soy buena persona, no le hago daño a nadie y ya me salvé, ¿qué más? ¿No? Listo. Y eso no es el cristianismo, eso no es vivir el evangelio. Y siempre, pues, la gente cree que por tener buenas intenciones ya lo logró y no es lo que leemos en la Biblia, ¿no? Están apartados de lo que estamos viendo que es el objetivo fundamental de la iglesia. Quisiera leerles a manera de conclusión algo que el hermano Stiles, que escribió ese libro de la evangelización como cultura, habla al respecto.
respecto a los evangelistas, respecto a todos nosotros que en algún momento vamos a compartir el Evangelio. Él dice, los evangelistas son como consejeros entrenados para hablar con personas que quieren suicidarse. Ponga atención. Su propósito es evitar que la gente salte de una cornisa. Los consejeros, en ese caso, no usan la fuerza ni mienten. Usan la verdad, usan la esperanza y la razón para persuadir a la persona que se quiere suicidar, ¿no? Mantienen la calma y frialdad. Además, son amables porque saben que hay una vida en juego. Eso es lo que manifiesta este hermano y estamos de acuerdo. Hay vidas en juego y tenemos que ser así. Tenemos que ser amables, tenemos que hablar con verdad, tenemos que mantener la calma. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Nosotros no los vamos a convertir, nosotros no los vamos a salvar, pero espérate, no te tienes de la cornisa, ¿no? Hasta que te diga lo que te tengo que decir. Y no le voy a decir, Jesús te sana, Jesús te alma, Jesús te prospera, Jesús va a pagar tus deudas, Jesús te va a devolver esa persona que perdiste. No. Le voy a decir, Dios quiere salvarte. Reconcíliate con Dios. No digamos mentiras. No digamos mentiras. Dios no promete ninguna de esas cosas. Bien, tenemos que actuar entonces precisamente como estos consejeros, usando la esperanza del Evangelio para hacer razonar a las personas y que no perezcan, hermanos. Dice la Escritura, ¿no? Que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra meta es persuadirlas para que no salten de esa cornisa, para que no salten al infierno, hermanos. Qué alegría, ¿no? Qué alegría sería ver que alguna persona que nosotros alcancemos sea persuadida y que lejos de suicidarse, porque eso están haciendo las personas que no creen en Jesús, es rechazar la salvación, rechazar el Evangelio. Pero qué bueno sería que vinieran a ese abrazo, ¿verdad? A ese abrazo de su Salvador, que está esperando a todos los hombres en el mundo y que quiere que se arrepientan. Muy bien, vamos a terminar ahí por el día de hoy. Póngase de pie. Mis hermanos del grupo de alabanza, vayan acercándose acá. Yo espero que el día de hoy esos conceptos hayan quedado claros en tu mente y que puedas digerirlos, ¿verdad? Asimilarlos y que lleguen a tu corazón y entiendas que la voluntad de Dios para ti, cuando Él te rescató, cuando Él te dio ese entendimiento, esa fe para que creyeras en el Evangelio, todo eso que Él hizo está encaminado precisamente a que tú contribuyas en su propósito de salvar a todo el mundo, de cambiar el destino eterno de las personas. Ese es el llamado de Jesús. Cuando Él les decía a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una responsabilidad. Tenemos que corresponsabilizarnos con Jesús en la evangelización mundial. Cada uno de nosotros somos responsables. Por el simple hecho de que tú has adquirido ese hermoso regalo de la salvación y esa etiqueta, ese sello del Espíritu Santo que dice que eres hijo de Dios. Tú estás comprometido con el Señor a hacer lo mismo con otros. A ser ese consejero de suicidas para que no sigan muriendo en sus pecados y sin Cristo. Entonces vamos a orar. Te voy a pedir que estés en actitud de oración. Y hoy también te quiero invitar a ti, que probablemente no tenías claro estos conceptos y que dices, oye, ahora entiendo lo que es el Evangelio y entiendo en lo que he creído. Te quiero invitar a que de todo corazón
hoy le digas al Señor, Señor, creo en tu evangelio, creo que moriste por mis pecados, creo que fuiste sepultado y que resucitaste el tercer día y que a través de este evangelio yo puedo tener perdón de pecados y la vida eterna. Agradécele al Señor y dile, te recibo de todo corazón y quiero contribuir a tu propósito y quiero vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Quiero obedecerte. Díselo ahí en tu corazón. Asegúrate de que has entendido el evangelio, porque eso es lo que te va a salvar. Eso es lo que te salva. ¿Sí? Eso es lo que te lleva a estar en la presencia del Señor desde ahora y hasta la eternidad. Y tú que estás seguro de tu salvación, deja los pretextos. Deja los pretextos. No tienes pretexto. Tanto de vivir una vida moral para agradar a Dios, como de contribuir a ese propósito global. No puedes hacerte a un lado del propósito de Dios. Comprométete con el Señor, ora y acércate con tu pastor. Y di, pastor, yo quiero participar en el evangelismo de la iglesia. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias también por el hermano Stiles que escribe este libro, Señor, y que nos permite entender a profundidad lo que significa el evangelio y lo que significa también evangelizar, Señor. Padre, queremos pedirte que como iglesia, Señor, podamos ser ese semillero de evangelistas, que podamos ser ese semillero de discípulos que buscan predicar tu palabra, Señor. Que el principal propósito de tu iglesia sea el de compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, ese ministerio de la reconciliación que tú nos has dado, Señor, que lo podamos llevar a cabo en cada reunión que hacemos, Señor, en cada lugar que pisamos, con cada persona nueva que tú pones en nuestras vidas y que le podemos conocer, Señor, danos esas oportunidades de poder compartir tu evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye y que nos recuerda, Padre, que aunque hayamos hecho muchas buenas obras y que como iglesia estemos haciendo cosas buenas, Padre, lo que tú quieres es que nosotros nos enfoquemos en las cosas importantes, en el compromiso que tenemos contigo de hacer ese instrumento que propague las buenas nuevas a los inconversos, Señor, a los que no te conocen. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Sobre todo, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones. Gracias por darnos una oportunidad cada día de aprender más, de ser mejores, Señor, y de enfocar nuestros esfuerzos en lo que tú quieres que los enfoquemos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.